Hola amores, el día de hoy les voy a compartir las 2 virtudes a desarrollar para ser una persona feliz y vivir plenamente adentro de vos misma. Vamos a empezar. Hace unas semanas recibí un halago de una persona que conozco y me sigue hace mucho tiempo en mis redes sociales, @nashi_h en Instagram por si no me seguís. Y esa persona me dijo de la nada que yo iba a ser muy exitosa, que yo le iba a romper en la vida. Y yo obviamente le agradecí, gracias, ¿viste? Le dije gracias, qué sé yo, te agradezco de todo corazón lo que me decís. Y le pregunté por qué sentía eso. Y me dijo, porque vos nunca parás. Vos siempre estás ahí, siempre seguís a pasito de hormiga, o sea, a veces la repegás y otras veces no, pero vos siempre te mantenés. O sea, estás hace años haciendo esto y no es que hubieron tiempos en donde desapareciste y te fuiste a un extremo de otra cosa, sino que siempre te sostuviste y seguiste pese a todo lo que te iba pasando. Ese tipo de personas les va bien en la vida, me dijo. Y últimamente mucha gente me está haciendo ese halago, ¿no? Como describiendo eso como una virtud en mí, como algo que valoran mucho que yo sea una mujer que resuelve, ¿no? O que siempre estoy, que siempre estoy no rindiéndome, básicamente. A construir la vida que yo deseo. A partir de que otras personas me lo empezaron a decir como una virtud, yo misma me lo empecé a reconocer un poco más también. Y algo que te quiero compartir es que yo creo que en redes sociales parece como que yo siempre estoy bien, ¿no? Como que siempre estoy bien adentro mío, en mi esencia, básicamente. Y la realidad es que mi vida no es que siempre me están pasando cosas buenas, o que a mí siempre me está yendo bien, o que soy constantemente exitosa. Tengo periodos en donde no me va bien, en donde hay situaciones que no me gustan, que están pasando cosas feas en mi vida, pero en realidad la imagen que doy de que estoy siempre bien es porque el estar siempre bien es algo que nace de mi ser, de adentro mío, y no tiene nada que ver con lo que va pasándome en la vida. Porque yo paso por muchas situaciones, por situaciones buenas y por situaciones horribles y feas, y no tan feas, pero no que no están buenas, por fracasos. Pero me mantengo bien adentro de mí misma, porque mi bienestar dejó de depender hace mucho tiempo de lo que esté pasando en el mundo exterior. Mi vínculo conmigo misma es mi vínculo conmigo misma. La primer virtud o lo más importante es la decisión que yo tomé en hacerme responsable de la vida que yo quería crear. Hace 6 años atrás yo no era la mujer que soy hoy. Yo era una mujer quejosa, que tenía la creencia de que de que mi estado de ánimo dependía de las circunstancias, el mundo exterior afectaba mucho mi estado de ánimo y vivía digamos, desconectada de mi esencia. Pero cuando yo salí de la secundaria, sentía una ambición muy grande, sentía que tenía deseos de cosas que quería experimentar en mi vida. Y si bien no sabía qué pasos dar hacia eso, si no tenía tan claro el camino, lo que sí tenía muy claro y lo que sí me prometí a mí misma fue el asumir completa responsabilidad de la creación de mi vida. Y incluso antes de saber que yo era creadora de mi vida, todo empezó con preguntas, ¿no? Con cuestionar el hecho de si yo no tengo ningún tipo de control en si me va a agarrar una enfermedad o no, de si yo no tengo ningún tipo de control en si voy a terminar en un trabajo que amo o no. Me empecé a hacer preguntas muy existenciales a través de las cuales empezaron a llegar un montón de respuestas que me condujeron a vivir a conciencia y a darme cuenta de que verdaderamente yo era creadora de mi realidad. Entonces fue cada vez más el compromiso y la responsabilidad que yo empecé a tener sobre mí misma y la vida que quiero crear.
realmente no sé qué, porque esto pasa mucho hoy en día, que es que nos quedamos mucho en la información. Todos sabemos que somos creadores de nuestra realidad, que existe la ley del espejo, que existe la ley de la manifestación, la ley de la gravedad, la ley de todas las leyes que existen espirituales. Difícil está en realmente invertir y esforzarte por encarnarlas. Entonces, realmente yo he invertido mucho dinero, energía, tiempo en profesionales, en personas, en cursos, en programas de potenciación personal, en realmente abrir y desarrollar en profundidad este vínculo con mi poder creador, conmigo misma. Y no solo anotarme en programas, cursos, certificaciones, sino también hace muchos años que voy a terapia, pero obviamente a partir de que empecé este camino, hace 6, 5 años, empecé con una terapeuta alineada a esta creencia de que somos creadores de nuestra realidad. Entonces yo hace mucho tiempo, todas las semanas, tengo un trabajo en el que 1 hora a la semana cierro los ojos y me ocupo de mi vínculo conmigo misma interior, de tomar las riendas de mi poder creador. Entonces, el hecho de invertir todas las semanas en una terapia que no me lleve a quejarme de mi vida, sino que me lleve a hacerme responsable de mi vida y de que yo soy la creadora de mi vida y de que si hay algo que no me gusta, me tengo que remangar las manos y hacerme cargo de eso. Entonces, ¿qué generó eso? Que yo empecé a desarrollar un vínculo tan consciente con mi mundo interior que realmente dejó de perder tanto poder lo que sea que me iba pasando en el mundo exterior, porque yo ya puedo registrar a mi sombra, puedo darme cuenta cuando me estoy identificando con mi sombra y puedo hacer cosas, porque no es solo, ay, sí, esto fue mi herida, no, me doy cuenta que es mi herida, no, salgo de ahí, ¿entendés? Dejo de crear mi vida desde mi herida, elijo diferente, pero eso es a partir de que invertí mucho tiempo y energía y dinero en espacios terapéuticos, en profesionales que me lleven a asumir mi poder. Porque ¿qué empezó a pasar? No es que empezó a pasar de que yo dejé de tener herida, dejé de tener miedo, dejé de tener pensamientos feos en mi cabeza, sino que cuando aparecen esos pensamientos desde el miedo, por ejemplo, que suelen ser muy extremistas, te pongo un ejemplo. Me acuerdo que, por ejemplo, no sé, el año pasado aparecía, o los últimos años, aparecía mucho, no un miedo, pero una voz que me decía que cuando se muera mi perra, cuando se muera Luna, yo me iba a deprimir. Esa era tipo la certeza, yo me voy a deprimir cuando se muera mi perra. Y finalmente llegan, y así con muchas cosas, es decir, los miedos siguen estando en mi cabeza, sigo teniendo esas sentencias, ¿no? Esos miedos, esas cosas que te llevan a paralizarte, pero dejé de permitir que me tomen. Entonces, ¿qué es lo que me pasa en mi vida? Que las peores cosas que decía mi cabeza me terminan pasando, ¿entendés? Porque Luna se terminó muriendo y un montón de otras cosas que terminaron pasando, que yo no quería que pasen, terminaron pasando. Y al final es como que me quedo ahí diciendo, pero esto no me iba a tumbar, pero esto no me iba a deprimir, y no me termino deprimiendo, no me termina pasando eso. ¿Por qué? Porque justamente hice mucho trabajo de desidentificación con mi sombra y de mucha vinculación conmigo misma. Eso generó que mi autoestima sea mucho más grande que mis miedos. Que la sensación de que yo puedo con esto, esa creencia, terminó siendo mucho más grande que la creencia de que yo no puedo con esto. Y eso simplemente... Y esta forma de ser simplemente vino a partir de una decisión a la que yo decidí nutrir con mi energía, con mis recursos y con mi tiempo principalmente. Y ahora quiero ir a la segunda virtud. Bueno, es que está muy asociada con la primera, ¿no? Pero es esta hay una autora que es la autora te recomiendo este libro, Mentalidad de Éxito. En ese libro la autora divide a las personas en dos tipos de mentalidades y dice que las personas exitosas son personas con mentalidad de crecimiento y las personas que no son exitosas, el éxito contemplado como personas infelices, personas que no se sienten plenas con su realidad, que sostienen una vida que quizás es cómoda pero no es auténtica, no es amorosa, no es desde el ser, no es expansiva desde el corazón. Bueno, esas personas tienen mentalidad fija.
Y después está la mentalidad de crecimiento. Las personas con mentalidad fija pueden desarrollar mentalidad de crecimiento, porque de eso se trata ser humanos y ser creadores. O sea, solo depende de que asumas tu poder creador, básicamente, y que te hagas responsable de él. Pero yo te quiero decir que yo era una mujer con mentalidad fija y me di cuenta que a partir de que yo tomé la decisión de asumir mi poder creador y hacerme responsable de él, yo empecé a ser una mujer con mentalidad de crecimiento. Ahora te voy a explicar bien la diferencia entre estas dos. La mentalidad fija para mí es muy una mentalidad desde las heridas. Cuando nos identificamos con nuestras partes heridas, estas partes tienden a tener pensamientos adentro nuestros que son muy fijos. Es decir, que son muy, así como dije antes, muy de catastróficos, como muy extremistas. Blanco o negro, bueno, malo, éxito, fracaso. Por lo tanto, la mentalidad fija genera un estado de más parálisis en tu vida, porque caemos mucho en el miedo a fracasar, en el miedo a que no nos vaya bien, en el miedo o la vergüenza a no ser exitosos, al miedo a la humillación, ¿no? O a que la gente nos rechace. La mentalidad fija se queda mucho en las dinámicas heridas, de creer que tenés que esperar a que llegue la situación indicada para dar un paso hacia tu vida, que alguien es bueno o malo en algo y que eso no se puede cambiar, que las cosas son así y que no pueden ser de otra manera. Si vos entrás mucho en pensamientos de ver la vida como diferentes casilleros de cuadrados, en donde no hay flexibilidad y no hay un movimiento, y justamente no ver la vida como vos ponerte en creadora de esa vida, en vez de quejarte o decir, bueno, y la vida es así, ya está, el sistema es así, o este mundo es una mierda, ¿no? Es mucho caer en esto de quejarte del mundo, quejarte del sistema, quejarte de las guerras, ¿no? En cambio, la mentalidad de crecimiento es una mentalidad que siempre está en constante mejora. Es una mentalidad que deja de catalogar o rotular las cosas, de etiquetar las cosas como si son buenas o malas. ¿Soy bueno o malo en esto? Y no puedo mejorar porque ya sé que soy malo. ¿Esto es un éxito o es un fracaso? Y si es un fracaso, ya está, soy una fracasada. ¿Ves que la mentalidad fija justamente es una mentalidad que se identifica mucho como soy un fracasado, no soy bueno en esto, soy buena en tal cosa, pero ya sé que tal otra no? Como que se queda fijo en pensamientos que no suman, básicamente. Y que no te generan un movimiento, una evolución hacia algo diferente, hacia probar o con curiosidad empezar a ver la vida de si realmente soy tan malo como digo que soy, realmente soy pésima en esto, realmente esto es un fracaso. Porque ¿qué genera cuando nos identificamos con la mentalidad fija? O sea, justamente si tenés un fracaso no seguís avanzando por miedo a que llegue otro fracaso. Si en la primera te va mal, no seguís intentando porque con esa excusa determinaste que ya vas a ser malo en lo siguiente. La mentalidad de crecimiento es esta virtud de ver la vida con curiosidad. En vez de esto, porque yo ahora me identifico mucho con esta mentalidad y de vuelta, hay partes mías que tienen mentalidad fija, pero vivo desde la mentalidad de crecimiento, ¿entendés? Es como si no les diese las riendas de mi vida y de la creación de mi realidad a la mentalidad fija hay en mí, que existe en mí también, porque estas partes coexisten adentro nuestro. La mentalidad de crecimiento es aquella fuerza esa mentalidad que alimenta todas las partes nuestras más amorosas, que nos experimentemos con emociones mucho más positivas, ¿no? De curiosidad, de alegría, de entusiasmo, que generan que nos atrevamos, que tengamos la valentía de hacer cosas, el coraje de hacer cosas, cuando no sabemos si nos va a ir bien o mal, cuando no tenemos las respuestas de si es el camino correcto o es el camino incorrecto, pero igual avanzamos, igual damos ese paso. Eso es una mentalidad de crecimiento. Y te voy a poner este ejemplo con algo muy básico para que lo puedas ver concretamente. Yo amo el arte. Amo el arte. Hace unos años tuve por primera vez una clase en una materia en la facultad que se llamaba Historia del Arte, y a partir de ahí empezó mi pasión por el arte. Me volví fanática, no fanática, pero realmente muy pasional. Me encanta porque siento que viajo, es una manera de viajar. Y ahí venía mi mentalidad fija a decirme, ay, qué lástima que soy mala pintando, qué lástima que no soy buena, qué lástima
qué feo que no me sale pintar. Esa parte mía se creó en la escuela, cuando yo siempre fui la chica 7, nunca fui la reconocida, nunca fui la mejor. Entonces, ante cualquier curiosidad por hacer algo nuevo o diferente, esa parte me paraliza un poco. Entonces, no es que tampoco yo dije, ay, qué ganas que tengo de pintar, y esa parte me lo imposibilitaba. Simplemente yo estaba ahí mirando el arte y nunca me atreví a querer pintar, ¿no? Y este año, vieron que yo trabajo mucho con hipnosis ericksoniana, que básicamente, o sea, de hecho, toda la terapia que yo hice en mí misma para llegar hasta este lugar, trabajé mucho con PNL, con hipnosis ericksoniana, que básicamente es vincularme con mi inconsciente. Y después aprendí esa técnica para poder brindarlo en mis servicios porque a mí me transformó por completo. Y cuando vos estás tan acostumbrado, lo que hace la hipnosis es acompañarte al hemisferio derecho de tu cerebro, que es donde está tu inconsciente, y es el hemisferio de tu cerebro más lúdico, más conectado con tu esencia, ¿entendés? Y con lo divino también, con el espacio cuántico. En ese hemisferio de tu cerebro no existe el pasado, el presente y el futuro. Se puede crear memoria, puedes tener regresiones a tu pasado y progresiones a tu futuro. Y cuando vos como terapeuta, o sea, yo, estás tan acostumbrada a entrar en ese terreno, porque yo acompaño a mis consultantes a ese terreno constante del inconsciente, llega un momento en el que es muy fácil entrar ahí por mí misma. O sea, obvio, en un primer momento, o cuando voy a terapia y es necesario, mi terapeuta me guía a un proceso hipnótico. Pero yo como estoy ya hace tantos años tan acostumbrada a entrar en ese terreno, me puedo llevar a mí misma a un estado o a la vibración de mi cerebro, básicamente. Me puedo llevar a ese terreno de mi cerebro, básicamente, en donde no existe el pasado, presente y el futuro, y en donde puedo conectar con un montón de cosas. Entonces me hice una meditación para conectar con mi yo del futuro, de acá a 3 años. Y cuando me llevé a mí misma a ese lugar, apareció una Nashi muy analógica, ¿no? Estaba teniendo una vida como muy analógica, como que estaba en un lugar como con mucha madera y que había mucha naturaleza afuera. Y yo estaba como, eso, medio oscuras, pero con una vela, ¿entendés? Y como escribiéndome a mí misma. O sea, ahí empecé a tener ese diálogo conmigo misma. Y algo que me contó esa Nashi del futuro es que me encantaba pintar, que amaba pintar, o sea, que me mostraban, o sea, yo veía imágenes de mí misma pintando, tenía como un, ¿cómo se dice? Como un espacio en esa casa en la que vivía, que no es esta casa, pero tenía un espacio en mi casa que era solo para pintura. Y me veía a mí misma así como media sucia y media como con un jardinero pintando, con el pelo medio alocado. Y sentía, porque la fuente, o sea, cuando estamos en ese terreno, en el inconsciente, lo que sentimos, la comunicación no es solo visual, puede ser kinestésica, emocional. Mientras esa versión mía del futuro me mostraba que yo estaba pintando, yo sentía plenitud, yo sentía cómo eso me llenaba. Y bueno, después volví de esa hipnosis, volví al presente. Y yo dije, ¿cómo me puedo acercar? Me contó muchas cosas más, ¿no? Esa versión mía. Me contó sobre los proyectos que estaba haciendo, todo lo que ya pasó. Y yo estaba tan encendida. Y bueno, y cuando volví, yo dije, ¿qué puedo hacer hoy para acercarme a esa realidad? ¿Qué puedo hacer ahora para acercarme a esa realidad? Y yo dije, voy a empezar a pintar. Y obvio que ahí vino esa mentalidad fija que me dice, pero Nashi, vos sos muy mala pintando, vos no sabes pintar. Pero ahí es donde la mentalidad de crecimiento gana, ¿ok? Porque vos tenés mentalidad de crecimiento cuando vas más allá de esos miedos, cuando vas más allá de esas creencias fijas. Cuando decís, ah, sí, mirá, esa parte tiene miedo, lo voy a hacer igual porque no te voy a dar el poder a vos para que manejes mi realidad. Entonces, yo básicamente me quiero acercar a esa versión mía tan plena, porque yo sentí plenitud. ¿Cómo me puedo acercar? ¿Cuál es el paso que puedo dar ahora? Porque ahora no tengo esa casa, no tengo ese taller, no tengo esas pinturas. Pero ¿qué tengo ahora? Puedo tener la decisión de empezar a pintar, a ver qué me genera, con curiosidad. Y fui a la primer clase de pintura
Y ya le dije a profe, ¿viste? Yo ya le dije, mira, yo no sé qué tan buena soy, pero estoy acá igual porque me gusta el arte y porque quiero ver hasta dónde puedo llegar. Y el primer cuadro no fue tan bueno, y el segundo tampoco, y el tercero tampoco, pero ahora el cuarto cuadro que estoy haciendo, todavía ni lo terminé, y ya estoy así como, no puedo creer que esto lo hice yo. O sea, y eso es un poco la segunda virtud para vivir bien adentro de vos misma. Animarte a hacer cosas, porque yo la decisión de empezar a pintar, más allá de para acercarme a ese futuro tan deseado con el que conecté, ¿no? En el punto cuántico, sino que también es el hecho de empezar a hacerlo, de animarme a hacerlo. Y verdaderamente cuando yo empecé a pintar, chicos, cuando yo empecé esa experiencia de la pintura, realmente me llenaba. O sea, la conexión que yo siento con mi corazón mientras pinto, no la experimento en otra cosa de mi vida. O sea, es una paz, es un amor y tanta simpleza y a la vez tanta complejidad que trae el arte. Me trae una integración muy grande de todo lo que yo soy y me emociona un montón hacerlo. O sea, realmente, miren qué tan verdad es esto de la hipnosis, ¿no? Como es verdad que me daba plenitud. Yo no sabía la plenitud que me daba. Y si no fuese por conectar con mi yo del futuro a través de esta práctica, como que capaz me costaba mucho más tiempo. Seguro iba a terminar pintando en un futuro, pero quizás de acá a 2 años iba a anotarme en pintura, ¿no? Y ahora arranqué como ahora, a partir de conectar con esa versión mía, y realmente me llena, realmente siento esto que sentía, esta plenitud. Y lo más lindo es que yo no lo hago para ser la mejor, eso es mentalidad de crecimiento. No lo hago para ser la mejor artista del mundo, lo hago porque me genera una experiencia muy grata de mí misma. El proceso de hacerlo, el proceso de convertirme en un artista, me hace pasarla bien en el proceso. Y por eso es que yo lo decido. No sé si soy exitosa o fracasada. Realmente novio, no soy la mejor artista. De hecho, hasta cuando mis amigos me halagan mis pinturas, la otra vez una amiga me dijo, ay amiga, yo pensé que estabas en un museo. Yo tipo, amiga, dale, no me mientas. Yo, amiga, yo pensé que estabas en un museo, no puedo creer que eso lo pintaste vos, me dijo. Entonces, bueno, también ahí hay algo de empezar a abrirme a, bueno, capaz soy buena, ¿no? En esto. Pero la mentalidad de crecimiento es hacer las cosas por curiosidad de hacerlas, por curiosidad de cómo me voy a experimentar a mí misma en el proceso de hacerlas. Y tengo muchos más ejemplos en donde tuve mentalidad de crecimiento. Procesos en donde me abría un lanzamiento por primera vez que yo quería que llegue a ponerle muchas personas o a cierta cantidad de personas. Y cuando hice ese lanzamiento llegó a menos de la mitad de las personas que yo me había propuesto. Y ahí hay que bancarse, ¿no? Todo lo que pasa dentro nuestro cuando no llegamos a la meta que queríamos llegar. Y no es solo bancarme lo que pasa dentro mío cuando llego a esa meta, o sea, cuando no llego a la meta en realidad, cuando fracaso, sino es el animarme a otra vez intentarlo. El animarme a otra vez lanzar y hacer un lanzamiento futuro. Lanzamiento hablo de mis programas, de mis servicios, etcétera. Volver a hacer otro lanzamiento después, sabiendo que en el anterior fracasé. Eso es una mentalidad de crecimiento. ¿Y eso qué genera? ¿Y por qué es que lo hago? Si tengo todas las chances, tengo todas las pruebas para decir que yo soy una fracasada, porque yo ya fracasé antes. ¿Por qué me iría bien ahora, no? Eso diría la mentalidad fija. Es dejar de darle el poder a esa mentalidad fija para que te identifiques con yo soy una fracasada porque fracasé una vez. No soy artista porque hay un cuadro que no me gustó. O porque hay 2 que no me gustaron. O porque hay 3. Es decir, el hecho, la mentalidad de crecimiento es esa mentalidad de seguir intentándolo, de seguir esforzándote por experimentarte a vos misma desde el amor. Al final es eso. Es querer ser una curiosa de la vida y querer sacarle todo el jugo a ver qué tan mejor la puedo pasar en la vida, qué tan mejor, qué tan más expansiva puedo ser, qué tanto puedo crear en mi vida, qué tantas versiones mías puedo jugar, ¿no? ¿Cuántas partes mías pueden salir a jugar? ¿Qué tantos colores tengo? O sea, esto ahora estoy tan artista, ¿no? Ahora que pinto. Pero es que es tan real, el arte me trae mucho esto de
de que somos tantos colores, ¿no? Entonces, ¿qué experimentar todos los colores de mi paleta, experimentar todos los colores que yo tengo adentro mío para poder sacarle el jugo a la vida, porque al final, así como cuando sos un artista estás ahí con tu paleta creando tu cuadro, hacemos lo mismo con nuestra vida física. Estamos con nuestra paleta interior creando el cuadro de nuestra realidad física, creando nuestra vida. Entonces, ¿qué mejor que esforzarnos por cada vez crear mejor y más lindo y más amoroso, ¿no? Así que bueno, amores, espero hayan amado este episodio tanto como a mí me gustó compartirlo. Estas son 2 virtudes que yo desarrollé para vivir plenamente adentro de mí misma y espero que vos lo desarrolles también. Para acompañamiento personalizado con hipnosis ericksoniana y muchas más herramientas, en el link de la descripción de este episodio podés generar una reunión conmigo para poder conocernos y contarte cómo funciona en profundidad esta herramienta y cómo trabajo y empezar tu propio proceso de expansión. Te mando todo mi amor. Si te gustó este episodio, comentalo y hacémelo saber en comentarios, compartilo con tus amigos, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo.